Una pregunta que nos estamos haciendo todos los inversores y también el ciudadano de a pie es cuánto puede durar la inflación, porque parece ser que cada reporte que hace mensualmente el IPC lo único que hace es subir y subir. Bloomberg ya dio un estimado de que las tasas tienen que subir hasta el 3,6% antes de que la Reserva Federal las vuelva a bajar. Y la verdad es que esto es algo bastante preocupante y por eso estoy haciendo este video, porque considero como analista que estas medidas que está tomando no van a ser suficientes para poder frenar la inflación. Y esta puede ser una de las causas principales por las cuales se pueda inducir una recesión. Así que sin más que decir, vamos a ver los datos que valen más que 1000 palabras. Responderemos a la siguiente pregunta: ¿cuándo se acabará la inflación en Estados Unidos y qué puede pasar con Europa? Sin perder nada de tiempo, como había comentado al comienzo, Bloomberg dice que los tipos de interés tienen que llegar al 3,6% y para este punto será el máximo que va a tener que llegar la Fed antes de volver a bajar los tipos de interés. ¿Por qué la Fed tiene que volver a bajar los tipos de interés? Porque en ese momento puede ser el punto quiebre en donde se pueda comenzar una recesión. Y como sabemos, a nivel de economía, a nivel de finanzas, a nivel de política monetaria, para poder recuperar una economía tienes que tener los tipos de interés bajos para incentivar el consumo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se puedan mover las industrias, para que pueda haber dinero circulando en la economía. Entonces, como les comentaba, esto quiere decir que a partir de ese momento la Fed comenzará a bajar los tipos y eso volverá a crear de nuevo el ciclo inflacionario. El ciclo inflacionario, perdón. ¿Por qué ocurriría esto? Porque, bueno, eh, tú estás subiendo los tipos de interés en este momento para frenar la inflación. Pero si llegan al 3,6% y la inflación todavía sigue siendo galopante, entonces si bajan los tipos de interés es como que el incendio de la casa lo que vas a hacer es empezar a echarle gasolina nuevamente en vez de echarle agua. ¿Realmente la inflación se va a detener con esta política monetaria que está adoptando la Fed? Desde mi punto de vista, no. Como analista, yo considero que si pensamos de un punto de vista lógico, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo nosotros vamos a detener una inflación del 9,1% que fue lo último reportado con unos tipos de interés que máximo van a llegar al 3,6%? ¿Ok? Entonces, obviamente, puede que para el 2023 la inflación no sea del 9,1%, supongamos haciendo estimaciones de que la inflación logre bajar y se acomode una media entre el 4 y el 5%, que sigue estando por arriba del 3,6%. En este punto, entonces, no es lógico pensar de que nosotros vamos a querer ahorrar. ¿Por qué? Porque si tenemos un banco que nos ofrece un tipo de interés del 3,6%, pero la inflación es el 5%, entonces estaría metiendo mi dinero en un horno caliente. Bueno, por lo tanto, no se está haciendo nada con esta subida de los tipos de interés. Entonces, la solución, ¿cuál sería? La solución es fácil. Si tú quieres incentivar el ahorro para que no se consuma tanto en la economía y los niveles de inflación puedan bajar, tienes que subir los tipos de interés por arriba de lo que está yendo la inflación, es decir, por arriba del 9,1%, que es lo que hizo Volcker en los años 80. Subió la inflación hasta unos tipos del 19% y frenó en seco la inflación. Lo que ocurrió como consecuencia es que indujo una recesión y por eso es que la solución suena fácil, pero realmente sería inducir una recesión que va a provocar desempleo, va a provocar hambruna, la tasa de suicidio se va a separar, la bolsa de valores va a caer y bueno, entonces no sería una solución tan fácil. Por eso es que la Reserva Federal en este momento está entre la espada y la pared. Miremos lo que hizo la Fed en el pasado. Como había comentado, en los años 80 los tipos de interés llegaron al 19,08% en 1981. Esto fue una medida tomada por Volcker, que lo tomó con la sangre bastante fría y la mente bastante caliente para tener, digamos, el valor, la valentía de poder hacer esto, pero él sabía que esta era la cura de la inflación, la más efectiva. Ahora, ¿cuánto puede durar la recesión? Bueno, aquí tenemos cuánto duró la recesión en 1981 luego de inducirla con esta subida de los tipos de interés. Duró 16 meses. ¿Ok? Un año y 4 meses es lo que duró luego de que se tomó una medida como esta. Por eso es que Jerome Powell y todo el gabinete de la Reserva Federal no quieren subir los tipos de interés porque saben de que pueden pasar periodos de más de un año en una recesión económica y por supuesto esto se liga también a la política y no quieren perder votos.
También vamos a ver el lado de Europa, porque está Estados Unidos, pero también tenemos inversiones europeas. ¿Okay? En Europa hay grandes compañías. El Banco Central subió el Banco Central sube la tasa principal, conocido como el Euribor, en 50 puntos básicos, hasta el 0,5%. Ya no están en terreno negativo, ahora están en 0,5%. Ok, esto a mí me parece una broma de mal gusto, la verdad, porque como tú con una inflación del 8,6% vas a subir los tipos solo al 0,5% si utilizamos la misma lógica que habíamos aplicado anteriormente. Ok, para tú poder frenar la inflación, tienes que subir los tipos por arriba de el índice inflacionario, cosa que no están haciendo. Entonces la tasa de interés real sigue siendo negativa. ¿Qué es la tasa de interés real? Bueno, en este caso, si un banco me ofrece a mí un 5% y la inflación es del 6%, yo no estoy ganando un 5%. Realmente yo estoy perdiendo un 1%. Entonces, de esta manera no tenemos ningún tipo de incentivo, ¿ok? Para poder ahorrar. Más bien, tenemos un incentivo es de endeudarnos y seguir consumiendo de manera desmedida, y esto lo que va a seguir alimentando es la propia inflación. Ahora nos enfrentamos a un dilema, o bueno, más bien Europa. O salva la Unión Europea o frena la inflación. ¿Por qué? Como consecuencia de la falta de la subida de los tipos de interés por parte de la Unión Europea, el euro se ha estado debilitando. Ya hemos visto en otros videos cómo el euro llegó a una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense. El Banco Central sabe que no puede subir los tipos de interés porque esto sería inducir una crisis de deuda soberana. ¿Qué es una crisis de deuda soberana? La deuda soberana son los títulos financieros, los bonos emitidos por los gobiernos de los países. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una crisis, nos referimos a que aquellos miembros de la Unión Europea que no son fiscalmente responsables y tienen altos niveles de endeudamiento en relación a su Producto Interno Bruto, estamos hablando de España, Grecia, Portugal e Italia, que recordemos que tienen un endeudamiento superior a lo que ellos generan como país, que es el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, estos países, ¿por qué pueden gastar más de lo que son capaces de producir? Porque son parte de la Unión Europea. Y los países que sí son fiscalmente responsables, como Alemania, por ejemplo, tienen que pagar la deuda de sus supuestos amigos. Pero Alemania ya se está cansando de esto junto con otros países miembros de la Unión Europea. Aquí podemos ver cómo efectivamente Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y Bélgica tienen una deuda, ¿ok? Tienen un endeudamiento superior al Producto Interno Bruto. Nada más miren a Grecia, que está casi cercano al 200%, ¿ok? Y la Unión Europea tiene una media del 89,57% en relación de la deuda contra el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el razonamiento que se hace aquí? Si se escoge salvar al euro, entonces los tipos de interés deberán subir a tal punto que los países como España, Grecia, Italia y Portugal deberán declararse como insolventes o en un default financiero, lo cual los obligará a tener que abandonar la Unión Europea y para pagar sus deudas van a tener que emitir su propia moneda. ¿Ok? De esta manera, emitiendo su propia moneda, pagan sus deudas, pero el valor de su moneda cae, la inflación se dispara, el desempleo aumenta y así es como comienzan las grandes crisis económicas en los países. Si se decide salvar la Unión Europea, el euro puede seguir colapsando y esto va a inducir una crisis en el bolsillo de los ciudadanos y también para las empresas europeas que ahora tendrán que ver un incremento en sus costos en el caso de que compren materia prima en dólares. Como podemos ver, tenemos un gran dilema por parte de la Unión Europea que ya veremos qué será lo que se decide, pero muy atento a las inversiones que tengamos en este país. Bueno, en este país no, en este continente. Así que, sin más que decirles, yo soy Carlos Mesa, un simple analista de inversiones más y nos veremos en un próximo vídeo. Hasta pronto.